Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento y en esta ocasión quiero hablar acerca de las suculentas variegadas. ¿Qué son las suculentas variegadas? ¿Por qué aparecen las suculentas variegadas? Y también cómo podemos conseguir suculentas variegadas. Aquí, por ejemplo, tengo una sansevieria que pues ya le hace falta por ahí una limpiadita a sus hojas. Tiene mucha tierra. Esta no la había regado. Recuerda que en invierno las sansevierias y las suculentas casi no se riegan por temor a que se nos puedan pudrir, pues si regamos menos. Y aparte que el agua dura más. Mira qué bonita está esta sansevieria. Esta es de un color verde. Y como puedes notar es verde, lo que significa que está llena de clorofila. La clorofila es una sustancia verde precisamente también que hace que las plantas puedan alimentarse. Las suculentas tienen muchas sustancias que van a regular el color de cada suculenta. Pero en el caso de la variegación se dice que pues es la ausencia de ciertas sustancias que tienen ese color verde, la ausencia de esas sustancias, y por tanto se hacen de color blanco o color amarillo. ¿De acuerdo? Es decir, que ellas no tienen tanta clorofila como si lo tienen esta suculenta que es completamente de color verde. Estas de aquí son unas sansevieras variegadas que tomaron una coloración amarillosa y también algo blanquecina. Por ejemplo, esta de aquí es mucho más blanca que sus compañeras. Y eso se debe a la falta de clorofila que se produjo por una mutación genética o un error genético. Mientras les platico voy a ir cortando algunas de estas hojitas secas. Y entonces pues se produce lo que se conoce como suculentas variegadas. Estas pues son lo que te mostré anteriormente, son unas suculentas variegadas. Es como si dijéramos pues es una sansevieria que se variegó, que perdió por genética o por un error genético pues esa parte de clorofila y entonces al tener menos clorofila o incluso a que esté la ausencia de clorofila pues la suculenta va a tomar una forma completamente variegada o blanquecina. No todas las suculentas variegadas son de color amarillo, algunas toman tonos rosados, aperlados o más claros, ¿por qué no? Hasta blanco. Y podemos encontrar que se considera ya una variedad diferente. Por ejemplo, esta que tiene el nombre de Sansevieria Golden, no recuerdo el otro nombre, pero es Golden o dorada, pues es una sansevieria verde o era que tuvo una modificación y pues ella salió mucho más blanca. Miren, lo voy a decir con mucho respeto, pero ¿has notado tú que hay personas que tienen su piel muy clara y que incluso hasta las pestañas las tienen claras? Pues eso es producto de de la genética, básicamente. Incluso por ahí hay personas que, si tú las ves, tienen los ojos muy claros y hasta parece que son blancos como las nieves. Pues es lo mismo que pasa con las suculentas. Hay por ahí un asunto genético que hace que las plantas se hagan más amarillas o más blancas. Claro, no sé si les entendió con esa representación. Igual por aquí voy a dejar algunas imágenes para que puedas entender un poco de qué va todo este asunto. Lo que estamos diciendo es que la genética de algunas suculentas cambió. En el caso de las personas se dice que cuando una persona tiene menos melanina en la piel, pues su piel va a ser más clara. En la suculenta esto no es lo mismo, obviamente no es lo mismo porque estas son plantas, pero cuando una suculenta tiene menos clorofila, pues va a ser mucho más blanquecina. Y pasa en el mundo de las plantas con las plantas de interior, con las plantas de sombra, pasa incluso con algunos arbustos, pasa con todo tipo de plantas, incluso con las violetas africanas o algunas orquídeas. Siempre va a haber esa representación de suculentas que tienen una modificación en su genética y entonces salta un color mucho más blanco en las hojas o en las flores o manchas de todo tipo. Pues bueno, en las suculentas pasa exactamente lo mismo. Esta es una suculenta que si no tuviera esa falta de coloración, pues sería completamente verde.
Voy a traer otra suculenta variegada para comentarte cómo se obtienen estas suculentas variegadas. Este es un arbolito de jade muy bello que he estado reproduciendo y que pues también es variegado. Como ya te mencionaba, ahora no las he regado y por eso están un poco polvositas, pero bueno, van bastante bien. Este arbolito de jade, su color es muy claro, pero también generalmente en las suculentas aparecen tonos muy amarillos y esos tonos suelen ser en forma de líneas. Alrededor de la planta, en medio de la hoja, pues se presenta esa variegación. Esta suculenta que estás viendo es un arbolito de jade variegado. Si no fuera variegado, sería completamente de color eh, verde. Las suculentas variegadas se pueden obtener multiplicando mucho las plantas. No siempre, pero sí. Cuando tú reproduces una suculenta por hoja, vas a notar que estas suculentas pueden crestarse, que también es una mutación o algo así que interfiere en la genética de la planta, una crestación. Puede ser también una suculenta monstruosa, que se les dicen que son cosas diferentes pero similares, y también la variegación, es decir, que hay por ahí un gen que despertó o un gen que está haciendo que la planta tenga menos clorofila y entonces se vea de color más blanco, amarillo o rosado. Y entonces, si nosotros queremos obtener una suculenta variegada, lo que tenemos que hacer es propiciar esa situación. Por ejemplo, mira, aquí hay un pedacito de este hermoso árbol de jade que está mucho más blanco que los demás. Lo puedes ver, aquí se está presentando una variegación mucho más fuerte. Si nosotros intentamos reproducir este arbolito, pues seguramente las hojas de este arbolito que brote vayan a salir mucho más amarillas. En cambio, si colocamos este que no está tan variegado, pues no va a salir tan variegado. Entonces la variegación es como cosa de suerte. A veces algunas suculentas salen con esa genética. Incluso te podría decir que hay suculentas que cuando nosotros las reproducimos por hoja nos puede saltar la variegación. La variegación se da mucho porque estamos cultivando tantas suculentas que de vez en cuando al reproducir por hoja nos sucede un evento tan bello como es la variegación y entonces obtenemos suculentas variegadas. Para que esa suculenta variegada se pueda conservar, pues podemos de algún modo seguirla reproduciendo. Por ejemplo, si nosotros reproducimos por hoja, ¿por qué por hoja? Porque por hoja saltan muy bien las variegaciones en suculentas. En cambio, si reprodujéramos por tallo, como que ahí sale el clon mucho más perfecto. Pero si nosotros reproducimos por hoja este jade variegado, puede ser que con suerte obtengamos jades variegados, pero también jades que no están variegados. Es decir, no solamente podemos obtener de suculentas normales suculentas variegadas, sino que también de las suculentas variegadas a veces suele botar aquella suculenta que no estaba variegada. Por ejemplo, en este arbolito suculento está saliendo un tallito que no está variegado. Mira, aquí puedes ver tú cómo está hermosamente variegado. Es muy bello este arbolito que tengo por aquí, este arbolito suculento. Pero de este lado de acá puedes notar esta parte que no está saliendo variegada. No sé si se alcance a ver. Vamos a... Mira, esta parte no está saliendo variegada. De hecho, puedes notar que las hojas son incluso como rojas. Es decir, que por ahí no se está variegando esta parte de la suculenta y la suculenta que no es variegada pues es esta. Esta lo que podemos hacer es reproducirla, dejar que crezca y una vez que crezca, sembrarla. Y vas a ver que esta no va a tener la variegación que sí tiene su mamá suculenta. Porque al igual que de las suculentas no variegadas, podemos obtener con suerte suculentas variegadas. De las suculentas variegadas, también por medio de la reproducción por hoja podemos sacar suculentas que no están variegadas. Eso me encanta porque, por ejemplo, si tú tienes por ahí un collar de perlas variegado, puedes sacar la variedad que no está variegada. O sea, es un retroceso, ¿no? Es mucho más fácil sacar de una suculenta variegada la planta no variegada. Eso sí.
Y esas plantitas, con suerte, cuando las sembremos nos pueden dar variegaciones porque está dentro de la genética de la planta, dentro de los papás. Las suculentas son como los seres humanos que dices, ay, mira, yo me parezco a mi abuelito tenía los ojos muy azules, muy claros, o mi abuelito tenía los ojos muy verdes. Pues bueno, esas características también los bebés de las suculentas las suelen tener. Otra forma en la que la gente suele sacar, bueno, no la gente, en que las empresas de cultivo suelen sacar suculentas variegadas, aparte de hibridar con plantas que tengan esa genética variegada, pues también puede ser por medio de radiaciones o de técnicas en donde se utilice esa tecnología, en donde se irradia la planta con energía para poder producir variegación. Aquí tengo, por ejemplo, una Onion Sunburst que también es variegado y es chulísimo. Las plantas variegadas son muy lindas y son muy caras porque es difícil conseguirlas. El otro detalle de las plantas variegadas, amigos, es que las plantas variegadas, al tener menos clorofila, se adaptan con más dificultad a sacar raíces. También es más difícil que crecen muy lento. Nos cuesta mucho trabajo hacerlas crecer. Son muy delicadas. La condición de que tengan esos colores claros significa que van a ser plantas muy delicadas. El color blanco en la naturaleza es un color que incluso se le dice por ahí que es recesivo, con el tiempo puede desaparecer. Por ejemplo, si tú tienes amapolas de flor, que son flores que crecen en los campos, y las cultivas si son de estas flores de color rojo, ellas van a llenar el campo de color rojo y las blancas van a ser lo menos, porque en el mundo de las plantas los colores claros son muy delicados. Ahora, como te mencionaba, los pueden irradiar, evidentemente, con esa tecnología de rayos X, en donde por si tú vas al doctor que te saquen una radiografía, pues usan tecnología de rayos X. Así como te sacan esa placa, muchas veces también irradian a las plantas para que salten esas mutaciones, ¿de acuerdo? Entonces también se puede hacer por medio de irradiar. Claro que eso lo hacen empresas ya muy grandes con mucha tecnología. Nosotros podemos intentar sacar plantas variegadas por suerte sembrando muchas hojas. Quizá con suerte te salga una planta variegada. Y bueno, a veces tienes la suerte de que tu jardín en alguna de tus suculentas presente una variegación. Así que siempre tienes que estar atento cuando estás reproduciendo por hoja o estás reproduciendo cómo van saliendo las plantas. Por ejemplo, aquí te traigo también lo que sería una garrita de oso variegada. Las plantas variegadas, al ser más delicadas, son más difíciles de reproducir y de producir. No todas, porque pues depende también del tipo de suculenta. A veces hay suculentas muy fáciles de reproducir y son variegadas. Pero pues aquí tengo esta garrita de oso y mira qué bonita está. Estoy dando un riego también, un rieguecito. Y la puedes ver, es muy chiquita. Con ella ya tengo yo creo que como 5 meses y no ha crecido nada. Y ni crecerá. O sea, yo ya con algunas suculentas variegadas ni me preocupo por reproducirlas. Luego por eso son tan caras y dicen algo como, ay, ese corazón variegado está muy caro. Oiga, ¿por qué? Bueno, pues es porque crecen muy despacio. No todas, pero sí la mayoría. Mira, por ejemplo, esta garrita de oso y está súper chiquitita y ahí va, ¿eh? O sea, también cuando yo la compré nomás era una garrita así chiquitita. Mira, ha crecido y tiene por ahí algunos bebés, pero sigue manteniendo un tamaño muy pequeñito. Este es un sedum rubrutictum aurora y pues es este sedum que si no fuera variegado sería de color verde oscuro. Algunas suculentas toman colores muy rojizos o muy rosados cuando hacen su variegación, como en el caso de esta. Esta pues ha estado en algo de sombra. La estoy reproduciendo mucho. Mira, de hecho si puedes ver está algo etiolada porque le hace falta muchísimo sol. Muchísimo, muchísimo sol, pero en el caso de estas yo hago que etiolen a propósito para poderlas reproducir más rápidamente. Es una forma de reproducción. Y puedes ver ese color blanquecino, pero también rosado, que se presenta en este tipo de suculentas. No todas las suculentas variegadas suelen ser tan caras, sobre todo cuando son fáciles de reproducir. Al principio, por ejemplo, como la Onion Kiwi, que tengo que conseguir a Onion Kiwi para que se me ponga bonito también,
Pues al principio cuando salen esas suculentas sí son muy caras, pero conforme va pasando el tiempo va bajando su precio si son plantas fáciles de reproducción. Te muestro otro ejemplo de suculenta variegada que sería un Aonium castello variegado bye o Aonium castello bye variegado. Y como puedes ver, pues hay algunos que son más amarillos, otros son más oscuros, otros son verdes. Entonces depende mucho de la planta. Yo he visto a Onions Castelo completamente amarillos y depende mucho de la genética de la planta. Algunos se van a mostrar más, otros menos. Es cuestión de ir reproduciéndolos y a ver si atinamos a que por pura suerte nos salga alguna suculenta variegada. A veces sí sale, sí llega a pasar que cuando estamos haciendo nuestra reproducción salen las plantitas variegadas, pero esto es sobre todo cuando reproducimos a través de semillas, que cuando tú reproduces las suculentas por semillas, pues ellas abuelean, también hay mucha hibridación. Cuando tú reproduces por semillas, pues puedes sacar suculentas variegadas en un grito de suerte. Esto es de suerte, amigos, y no siempre se da. Es por ejemplo esa que vería Crispy Beauty que dicen, yo no creo, pero dicen que salió así. Yo más bien pienso que fue una hibridación pensada. Pero pues también puede ser que sea por algo de suerte, ¿no? Por algo de suerte. Ahorita te voy a mostrar unas hojitas de suculenta para que tú veas la diversidad que están saliendo esas hojitas, a pesar de que son de la misma planta. Porque recuerda que de las hojas de las suculentas o de las semillas de las suculentas puedes obtener plantas monstruosas, plantas que también están crestadas, crestaciones, una variegación también, o incluso una forma diferente en la suculenta, porque las formas también pueden variar. Estas son unas hojitas de Graptoveria acaulis y mira esta qué bonita está. De hecho, esta ya está terminando de secarse la hoja. Y de hecho, esta fue la única que salió en roseta. Todas las demás salieron crestadas. Mira, puedes ver esas crestaciones, incluso hasta con diferentes tonalidades. Vamos a ver cómo se desarrollan las demás. Entonces, ya esto ya es una forma diferente de la suculenta, ya es una modificación que saltó por ahí. Las hojas de las suculentas es muy común que hagan este tipo de crestaciones. Ojalá que por ahí salga alguna monstruosa, me encantaría. Esta, por ejemplo, pareciera que es monstruosa por la forma de la hoja. Claro, no lo vamos a saber hasta que ya se haga adulta la planta. Pero me sorprendió que reproduciendo la Graptoveria acaulis por medio de hoja, casi todas salieron monstruosas. Fue muy difícil que alguna saliera. Esta la voy a cambiar un poquito, la voy a... Bueno, no la vamos a dejar así, es que esta salió al revés. Pero mira, nada más una de tantas salió como debería de haber salido, con forma de rosa, grande, esplendorosa. Todas las demás salieron de forma diferente. Entonces, esto es cuestión de suerte. Encontrar una planta variegada es cuestión de suerte, a menos que tú no tengas por ahí alguna máquina con la que puedas poner rayos X y todas estas irradiar la planta para que suelte alguna variegación. Por fortuna, yo tengo mucha suerte y me parece que una de mis suculentas puede que tenga un bebé variegado, que es la que te voy a mostrar a continuación. Hace unos meses estuve quitando hojas de mis suculentas para que se pusieran muy bonitas. Aquí tengo una Graptoveria Albervines, espero no equivocarme, con una Fred Ibis, no, es Albervines. Y mira lo linda que está súper grandota, muy bella. Como ustedes saben, pues esta es una suculenta que de algún modo pues tiene por ahí una hibridación. Otra cosa que me ha estado preocupando un poco es que no haya por ahí algún virus, porque la he notado como que tiene manchitas. Entonces ya sabes, la problemática de los virus siempre está por ahí o de los hongos. Uy, ojalá que no, ojalá que esta plantita no se me esté contagiando de nada. Mira, te la voy a mostrar bien. Pero no sé si alcanzas a notar como que ciertas manchas. Ahora, esta suculenta yo así ya la compré. Por desgracia, cuando pedimos plantas, nunca sabes cómo te van a llegar.
y a veces sí me han llegado plantas con esta situación, que ya después uno no sabe ni qué hacer. Pues bueno, entre que son peras o son manzanas, yo empecé a dividir esta plantita y de pura casualidad noté que aquí hay una bebé que probablemente sea variegada. No estoy completamente seguro, pero si lo puedes ver en pantalla, aquí está. Y no vayas a creer que te estoy engañando porque pues créeme que yo nunca he querido engañar a nadie. Esto también me tiene bastante sorprendido a mí. No sé si sea una suculenta variegada. Está pegada al tallo de forma natural. Incluso, mira, ya está sacando por ahí algunas raicillas. Esta suculenta se dio de manera natural y parece ser que es variegada. Parece ser. Puede ser que la suculenta aún no esté desarrollando completamente la cantidad de luz, pero pienso que sí alcanzas a ver la diferencia. Aquí, por ejemplo, están los bebés de esta suculenta, este de este color, y acá hay unos más que están por allí. Y ellos no tienen ese color variegado que sí tiene la chiquitita. La chiquitita se ve como amarilla, como rosada. Todas salieron casi al mismo tiempo y han estado tardando en crecer, no han querido como que crecer tan rápido. Van bien, van crecido, pero esta va muy lento. A veces nos suelen salir este tipo de suculentas, me ha pasado con hojas, pero es muy difícil lograr que salgan. Entonces, de hecho, por ahí cuando tú sacas una hoja de Derrenbergi, te dicen, ay, mira, probablemente esa sea una Derrenbergi que vaya a salir variegada porque se ve en la hoja, pero no, es muy difícil sacarlas adelante. Incluso yo he visto suculentas completamente blancas o completamente transparentes y no logran salir de la hoja, no logramos que ellas se desarrollen bien. En el caso de esta Albert Vines, que probablemente sea una variegación, esperemos que sí, pues ya viste que es cuestión de suerte, porque yo a esta suculenta no le he hecho nada en particular. Puede ser que el virus, probable virusito que tenga por aquí, del cual tampoco estoy completamente seguro, tenga que ver algo en eso, no lo sé. Pudiera ser, pero pues bueno, aquí te muestro que es una suculenta que tiene por ahí ese problemita. A lo mejor esa es la clave de las suculentas variegaditas, no lo sé, yo no podría afirmarlo. Lo que sí te puedo decir es que esta Albert Vines es demasiado rosa y demasiado amarilla para ser verdad. En caso de que esta suculenta resulte ser una suculenta variegada, aquí la puedes ver más en pantallita, te la voy a acercar más para que la veas. En caso de que ella resulte ser una suculenta variegada, podríamos ponerle un nombre en específico completamente diferente. Por ejemplo, la Echeverría Compton Carrusel, pues es una variegación de una Echeverría secunda y tiene otro nombre. Porque cuando tenemos o nos salen suculentas variegadas, les podemos cambiar el nombre y ya se catalogarían de otra variedad, una variedad variegada. Esa suculenta, si mantiene ese color amarillo y rosado, que por cierto no es cuestión de luz porque a las dos les da muy bien la luz, la vamos a poder reproducir sea por cortar corte aéreo o cortar por hojas y todas esas suculentas que nos salgan de esa manera pues nos puedan salir variegadas. Voy a traer unas hojas de esta que bella que fueron las hojas que precisamente yo saqué. No quiero tener problemas, no quiero seguir teniendo problemas con virusitos en mis suculentas y lo peor es tener que destruir la planta, imagínate, qué horror este tipo de problemas. Voy a traer las hojas de esta Albert Vines para que veas que los bebés no están saliendo de ese color, para que veas el color de los bebés. Estas son dos hojitas de Albert Vines y puedes ver que el color es verde, ¿de acuerdo? Entonces no vayas a creer que corté un bebé, no, el bebé salió así. Si ese bebé es variegado, pues lo vamos a poder vender muy caro. Podemos triplicar o a veces hasta que el costo suele ser 5 veces mayor si es una planta variegada. Ojalá lo sea, deséame suerte. Y también te voy a comentar, en caso de que no sea una planta variegada, pues también te lo voy a comentar. Yo pienso que sí, puede ser, hay mucha posibilidad de que sea una plantita variegada. Vamos a esperar. Y por suerte ha salido del tallo. Si esto funciona o es así, el hecho de que haya salido del tallo significa que la planta se va a llevar a buen término.
Eso sí, ha tardado más tiempo en crecer que sus hermanas, porque mira, las hermanas ya están más grandes. Y bueno amigos, así es como se estaría obteniendo una suculenta variegada, por cuestión de suerte. A veces salen variegadas, a veces no. Voy a seguir subiéndote videos de este Albert Vines supuestamente variegado. Ojalá que sí sea variegado, yo tengo muchas ganas de que así sea. Y si así sea, pues seguir este recorrido y veas cómo salen las suculentas variegadas, que a final de cuentas pues es cuestión de suerte. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.